Buenas tardes. Welcome everybody, ladies, gents. Voy a hablar un poco en español. I will speak a little bit in Spanish at the beginning, then I will switch on into English to summarize a little bit, okay? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la Escuela de Industriales, a esta actividad que hemos preparado con mucho cariño y con mucha ilusión. Es HOPE, Ingeniería con Propósito, hacia una transformación sostenible. Y es un primer Cineforum que organizamos en torno a, bueno, pues un producto audiovisual que nos ha ilusionado mucho, que además de estar orientado a esa transformación sostenible, pues bueno, está muy conectado con esta universidad porque está con nosotros Mariano, que es su productor y que es además alumni e ingeniero de caminos por esta universidad, con lo cual pues, nos hace doble ilusión. Y bueno, pues la verdad que cuando vimos el documental, ¿no? En el equipo, pensábamos cómo podíamos utilizarlo como una herramienta educativa y una palanca de transformación para, bueno, pues mostrarnos las oportunidades y la esperanza que nos trae la transformación sostenible y cómo desde la ingeniería tenemos mucho que aportar ahí. Y veníamos de otro trabajo previo también, que era de WIC, una experiencia parecida también en torno al cambio climático, y esta experiencia nos parecía que complementaba muy bien esa visión y bueno, pues este es nuestro piloto. Os hemos elegido como conejillos de indias para probar a ver qué tal funciona el documental, con una serie de preguntas y probablemente a futuro, ¿no? Pues iremos construyendo juntos, aprendiendo juntos cómo utilizarlo, pues eso, como una herramienta de educación y de generación de agentes de cambio dentro de la universidad. Estamos aquí en la sala estudiantes y personas que os habéis apuntado al UPM Conecta. En particular, quiero hacer una mención a los estudiantes del MBA del IEN, ¿no? Del máster en Administración de Empresas, y también a los estudiantes del máster de Economía Circular. They all speak only English, okay? So I'm going to make a short introduction to them, because, well, this is an ELISA activity. This is our European university, and ELISA is also one of our sponsors. And in the beginning, we also thought that this should be a way to internationalize the documentary and use it as a tool that is going to be extended to the 9 universities that make part of ELISA. So this is a kind of pilot. It's the first time we are using this as an educational tool, and you're going to be our testing lot to check out how this combines with the week we were doing last week, and together with HOPE, which is this documentary, which is produced by Mariano and his team, which is a former UPM alumni. We are going to work on that. So any improvements or ideas will be more than welcome. Now I'm going to switch into the thank yous, because hay mucha gente que ha participado en que esto sea una realidad. Yo en realidad estoy aquí representando a la escuela y a la institución, a las diferentes instituciones que están aquí, pero bueno, sí que me gustaría hacer una mención a, por supuesto, nuestros compañeros de Industriales Escuela de Negocios, representados por el profesor Rafa Ramos, que ahora igual nos quiere decir un hola, aunque sea. Pero bueno, el equipo formado por Almudena, Elena, Alicia. En fin, sé que han puesto mucha ilusión. Han trabajado de forma muy estrecha con nuestro equipo de la Adjuntía de Transformación Sostenible de la Escuela de Industriales, mi compañera Susana, que ha sido la ideóloga y diseñadora junto con Almudena de la idea, y también con Pedro. Y bueno, también tenemos que dar las gracias a nuestra Universidad Europea ELISA, que cuando les contamos la idea y les hicimos esta propuesta de utilizar un documental, un producto audiovisual exquisito, pero no a lo mejor pensado inicialmente, ¿no? Como tiene muchas aplicaciones y muchas posibilidades, pero quizás esta es una de ellas, ¿no? Y queríamos explorar eso y bueno, pues nos apoyaron muy decididamente, o sea que eso también, a dar las gracias por el apoyo. Y porque además nuestra idea es que esto a futuro pues, podamos utilizarlo en todas las universidades ELISA, por eso la idea también de intentar hacerlo medio bilingüe, para que a futuro pues, lo podamos utilizar de forma internacional. Y por supuesto agradecer al Gato Verde Producciones, a Mariano y a su equipo, pues que hayan elaborado el documental y que se hayan embarcado en esta aventura con nosotros. Así que nada, muchas gracias a todos, espero que lo disfrutéis y le voy a ceder la palabra a Almudena y a Rafa para que hagan la introducción de Mariano en los siguientes. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí. Yo solo quiero contar por qué y de dónde surge esta idea de esta actividad. Como todos normalmente nos aconsejan una serie, bueno, pues una noche yo me puse a ver esta serie. A raíz de eso empezó a moverse mi cerebro y a decir, yo tengo que hacer algo más. No puedo, o sea, podemos hacer lo típico de plantar algo, pero tenía que hacer algo más. Vivo rodeada de ingenieros, de gente con talento, de emprendedores, de alumnos que se dedican a dirigir o que quieren dirigir empresas y dije, ¿por qué no?
vamos a comunicárselo a ellos, vamos a ver cómo funciona y a ver si os mueve lo mismo que me movió a mí. Al día siguiente me encontré con Susana y entre las dos decidimos, esto hay que ponerlo en marcha. Llevamos unos meses trabajando en ello, la verdad es que a las dos lo hablamos esta tarde. En algún momento hemos dicho, esto es que nos está llevando mucho tiempo y no lo tenemos, pero hoy agradezco que hayamos llegado al final y que estéis todos aquí para ver lo que... Una pregunta, de los que estamos en la sala, ¿quiénes han visto el documental? No vale, Manu. Vale. Bueno, pues como será una primicia, luego nos contaréis qué os parece. Pues Mariano, te cedo la palabra para que simplemente nos hagas una presentación de lo que vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, gracias a Almudena, gracias a todo el equipo. La verdad es un placer estar aquí en la Escuela de Industriales, en la Politécnica, ¿no? Esa universidad que pues ya acabé caminos en el 80, ya han pasado unos cuantos años. Y además entonces nos hablaba del medio ambiente, ahora que afortunadamente estamos en otra etapa, ¿no? Bueno, esto es bueno, un poco además el perfil de civil ingeniero. Yo acabé caminos y trabajé en hidráulica, estuve 8 o 10 años en hidráulica. Y luego estudié sociología, me apetecía la sociología y me gustaba más, ¿no? Y me pasé a estudios de mercado, luego a trabajar en empresas, análisis de empresas. Monté una empresa de formación a través era de formación, programas europeos, lo acabamos en formación a través de Internet y con eso estuve 20 años. Lo digo porque ahora mismo también la ingeniería es eso, ¿no? Es empezar de ingeniero y acabar de no sabe qué. Y en el 14, cuando yo digo, bueno, ya me he cansado de todo esto, ahora voy a pasarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona de verdad, que es el cine, ¿no? Además de estar en el cine, bueno, me he metido en producir teatro, danza, no sé, editar libros, en fin, muchos líos. Pero bueno, en el cine audiovisual al final me he centrado, llevo 5 años, digo, sobre todo cine audiovisual, que es lo que de verdad. Y cuando cayó en nosotros esta serie, o sea, vino Javier Peña, que es lo vais a ver, lo presenta ahora mismo, ¿eh? El capítulo 1, lo primero que hace Javier Peña cuenta un poquito su vida y cuenta tal. Entonces ahí veréis, vino y diciendo, yo ya hago vídeos de estos en redes de 3 5 minutos, pero me gustaría contar con otro lenguaje y llegar a más gente el tema de que hay soluciones al cambio climático y cómo está la situación en el mundo sobre el cambio climático, ¿no? Bueno, pues ahí empezó la historia. Eso fue el año 21. Solo tardamos 4 años en hacer esto. Os parece mucho, pero es que el audiovisual es muy lento, es muy complicado, sobre todo porque tardamos 3 años en conseguir la financiación. Y luego ya 1 año en rodarlo, en montarlo, y justo acabamos a primeros de este año y se estrenó en abril, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, en este caso, o sea, todos os imagináis, ¿no? Que tú llegas con un proyecto, llegas a Netflix, dices, Netflix, ¡ay, qué bonito, lo voy a hacer! Toma 2,5 millones, que ha costado esto, 2.600.000. Bueno, pues eso no suele pasar casi nunca y desde luego no nos pasó a nosotros. No hubo una gran plataforma ni una gran televisión, nadie quiso entrar de entrada en este tema. Está bien, las televisiones tienen otras preocupaciones que no es el cambio climático o tienen otra audiencia que consume otro tipo de cosas. Ahí bueno, empezamos con un crowdfunding, hacemos un crowdfunding de la gente que esté interesada, seguidores de Javier, pero también el movimiento ecologista, y en el año 21 al final conseguimos alrededor de 100.000 euros, un poquito más de 100.000 euros, que nos permitió, pues, evidentemente, hacer lo que se llama el desarrollo, ¿no? Los guiones, las localizaciones, elegir las soluciones y empezar a movernos, ¿no? Y empezar a seguir buscando financiación. Al final entraron televisiones, entró RTV Play, luego ha entrado Movistar, pero los que más nos han apoyado, aparte de la gente que entró poco a poco, pues fueron, curiosamente, las grandes empresas. O sea, las grandes empresas son las que más han aportado, sobre todo Orange, Red Eléctrica, empresas como Soltec, y han apoyado mucho, ONGs, por supuesto, Oxfam, Greenpeace, etcétera. Pero al final, el resultado de esta serie tiene que ver un poco con lo que nosotros planteamos que tiene que ser el cambio, que está siendo el cambio hacia una sociedad más sostenible y mejor. Y decidimos mucho en lo de mejor, porque lo sostenible tradicionalmente va asociado a decir, uy, los ecologistas nos dicen que vamos a vivir, que volvemos a las cavernas, que volvemos a no consumir, que el decrecimiento. No, no. Yo creo que se puede vivir mejor y lo vamos a demostrar porque ya hay gente que demuestra que vivimos mejor y además hacemos que el planeta sea sostenible, es decir, dejamos en herencia un mejor planeta a nuestros hijos, nietos, a las siguientes generaciones, ¿no? Y eso es un movimiento que, como veremos en el primer capítulo, lo vais a ver,
Es decir, la solución no es única, es decir, si hubiera una o dos soluciones se hubiera arreglado ya. O sea, hay muchas soluciones, es muy complejo y depende de mucha gente. O sea, depende de nosotros y depende de todo el mundo, ¿vale? A nivel individual, a nivel de asociación, a nivel de universidad, de colectivo, de comunidad, de ciudades, de países, es decir, de empresas, los investigadores. O sea, hay que ponerse entre todos a cambiar ese mundo y lo que demuestra esta serie es que ya estamos en marcha, que se están haciendo muchas más cosas de las que todos creemos que se están haciendo. Y luego en el debate sacaremos más cosas que no están aquí, ¿no? ¿Y por qué no salen? ¿Por qué no se conocen? Bueno, siempre decimos porque la catástrofe vende mucho más. O sea, vende mucho más las inundaciones, los incendios, las hambrunas, eso vende mucho más, ¿no? Las distopías, incluso el cine. Yo con directores de cine y productores y gente, entre comillas, progresistas, vende mucho más la distopía, la catástrofe, que vamos a un mundo tal. Es que eso es mucho más cinematográfico. Dicen, bueno, o no. Desde luego, lo que no ayuda mucho es a construir ese mundo mejor y a crear esa opinión general de que se puede construir este mundo mejor y que estamos ya construyéndolo y vamos a avanzar. Y que somos mayoría, curiosamente, por una lógica aplastante, somos mayoría los que queremos un mundo mejor y sostenible, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Yo creo que eso es lo que queríamos transmitir y esperemos haberlo conseguido. Lo veremos vuestros comentarios al acabar y seguimos con el debate después, ¿vale? Gracias. Que nos suelen contar el cambio climático, ¿no? Y te quería preguntar, uy, ¿cómo nace la idea de la docuserie? Esto ya nos lo has comentado. ¿Y por qué con un enfoque de esperanza, rompiendo esas tendencias de la industria por contándonos más catástrofes, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el estilo es el estilo de Javier Peña. Si veis los vídeos cortos en redes sociales son así, son muy positivos, hay mensaje y demás. Y yo creo que ese mensaje en realidad es muy poco habitual en el movimiento ecologista y en el movimiento de cambio, ¿no? Y yo siempre digo muchas veces también hay unas, bueno, izquierda protestona, unas fuerzas progresistas, ya progresistas muy protestonas de lo mal que está todo, de lo fatal. Y eso es verdad que la realidad, o sea, sirve para quejarte, sirve para relajarte, sirve para, no sé, desahogarte con los amigos a veces, pero no cambia nada. O sea, que el mundo sigue. O sea, cuando la izquierda dice, no, es que este mundo no vale, es que estas cosas no valen, cuando la gente protesta y dice, vale, sí, a lo mejor tiene razón, hay muchas cosas que mejorar, hay cosas que cambiar, pero al día siguiente yo sigo viviendo igual, ¿no? Porque ¿qué alternativa hay? ¿Qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Eh, yo creo que el movimiento ecologista es un poco el planteamiento es el mismo, ¿no? Es decir, quejarse, decir que las cosas están mal, y es verdad que hay muchas cosas que están mal, y lo sabemos todos que están mal, ¿no? Y ya no es el ecologista, ya, o sea, ya no es de izquierdas de derechas, ya lo veréis, a nosotros nos gusta mucho pues decir que el cambio climático no es de izquierdas ni de derechas, el cambio climático es que es un hecho objetivo que tenemos que cambiarlo todos. Y es verdad que puede haber gente más resistente, más conservadora, que le cuesta más moverse, pero al final, que decir, es un tema que nos afecta a todos. Todos queremos vivir en un planeta mejor, sin cambio climático, y que sea pues mucho más amigable, que se disfrute mucho más ese país, ese mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí cualquier discurso tiene que pasar no solo por el optimismo y la esperanza en el cambio, sino por hacer cosas. Yo a la gente, a las personalidades, a todo el mundo le decíamos, a toda gente que aparece aquí, luego Jane Goodall la veréis, a Cristiana Figueras, que fue la arquitecta del Acuerdo de París, muchísima gente que además todo el mundo ha querido participar en la serie. Al final nos falló más Rúfalo, eso como anécdota. Le teníamos ya confirmado, confirmado, confirmado durante un año y al final nunca podía, siempre estaba rodando, siempre, y al final no pudo salir más Rúfalo. Sí, logramos rodar a Gael García Bernal, teníamos algunos actores americanos, bueno, al final elegimos a Gael porque sea un poco alguien latino, ¿no? Pero al final es verdad que yo creo que cuando hacíamos la pregunta de qué es para ti la esperanza, qué es para ti hope, hubo unanimidad, todo el mundo decía hope is action. O sea, la esperanza es actuar, es cambiar, es tener capacidad para moverte, para hacer cosas nuevas. Es la imaginación. Yo en el capítulo 2 hemos puesto el what if, la imaginación, que nos dice Rob Hopkins, el fundador del movimiento Transition Towns, de todas las ciudades en transición, que hay miles, hay cerca de 1000 ciudades en el mundo
por el movimiento de transición, la idea es actuar, imaginar, hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que cambia el mundo. O sea, al final todos nosotros somos los hay más innovadores y más de cambiar en la vida cotidiana, en nuestro trabajo y tal, ¿no? Todos conocemos a gente muy nerviosa, muy de cambiar, muy imaginativa, muy visionaria. Hay otra gente que enormemente conservadora, que no la mueves para nada, que es rutinaria y tal. Todos conocemos los dos extremos, pero la inmensa mayoría somos intermedios. O sea, nos gusta la vida que llevamos, nos gustaría mejorar, nos gustaría cambiar cosas. No queremos que los cambios nos avasallen, nos pase por encima. A veces es muy difícil la gestión del cambio. De hecho, estamos en una época en que el cambio, sobre todo el cambio tecnológico, es muy rápido y nos está costando muchísimo adaptarnos, ¿no? Porque esto va demasiado deprisa. Pero es verdad que estamos abiertos al cambio. La humanidad ha progresado por ese cambio, por esos pequeños cambios y esas mejoras, ¿no? Entonces, al final, es un poco lo que transmitimos, ¿no? O sea, hay que generar el cambio, hay que imaginarlo y hay que hacerlo. O sea, hay que moverse al nivel que sea. El nivel personal, el nivel familiar, el nivel de universidad, de grupo, de ciudad. O sea, hay que cambiar y hay que cambiar a mejor. Lo tenemos claro. Pues venga, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Ese es un poco el... Otra cosa que nos enganchó muchísimo es que aquí en nuestra escuela, ¿no? Formamos a nuestros estudiantes para que tengan esas capacidades técnicas pues, perfectas, ¿no? Muy desarrolladas. Em, pero también entendemos que las emociones son muy importantes porque nos influyen a la hora de tomar esas emociones, a tomar esas decisiones y a ponernos en marcha, como tú decías, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención que en el documental mezclabais las dos cosas. Estabais basados en un proyecto científico con unas soluciones y unos datos muy medidos y que se analiza un poco cómo va a ayudar a combatir ese cambio climático, pero a la vez mezclabais esas imágenes y esa música, ¿no? Que produce esas emociones que te hace querer hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo elegisteis ese tono visual y narrativo para transmitir toda esa esperanza, pero a la vez no perder ese rigor científico? Y sobre todo para Sí. ilusionarnos a largo plazo, ¿no? Porque esto lleva tiempo. Mm. Sí, eso fue una de las claves desde el principio, ¿no? De cómo conseguir ese tono. O sea, yo creo que la idea es llegar a muchísima gente y dar los datos científicos, dar que, o sea, que hay un bagaje, unos científicos, el propio Drawdon detrás, y veis, el libro del Drawdon además es bastante divulgativo, es un libro que tiene en cada página una solución, con muchas fotos y se explica bastante bien, pero es verdad que las historias se cuentan con historias personales y eso lo sabemos en toda la historia de la humanidad desde siempre, ¿no? O sea, lo que se traducían los abuelos a tal, o sea, es el caso, el ejemplo, el ver al persona, el ver al de Cabo Pulmo, ¿no? Ver cómo te lo cuenta, ¿no? Cómo lo está viviendo. Yo siempre pongo el ejemplo en los de Albelal, cuando hay una frase que dice uno de los agricultores, dice, yo era muy contrario a esto de la regeneración y he tardado en tal, pero ahora soy el mayor defensor y convenzo a cualquiera. Eso es la clave. O sea, la clave no es que te lo cuente el científico o el divulgador o el chino Javier, no. La clave es que lo cuente el agricultor, que lo haya vivido y que lo cuente, ¿no? Entonces yo creo que eso por supuesto, con datos científicos y con un apoyo, pero sin aburrir. Yo en eso sí que la academia, la universidad y tal, estamos siempre escribiendo muy para nosotros mismos, ¿no? Para otros que hablan el mismo lenguaje y tienen que tal, o alumnos que van a hablar el mismo lenguaje que están tal. Y es verdad que, bueno, en este mundo hay que hacerlo, pero cuando pasas a divulgar y pasas a ir a todo, hay que buscar eso, el ejemplo, el caso, las historias, ¿no? Como ha contado todas las historias, o sea, al final, ¿cuál es la potencia del cine? La potencia del cine es que cuenta historias. Y cuenta historias y la gente las sigue, las historias, ¿no? Entonces, eso ha sido el tema. Y, bueno, no ha sido fácil. Yo me pongo como ejemplo que el primer capítulo tardamos, los dos primeros, que lo estábamos montando a la vez con dos equipos de montaje, tardamos 6 meses en montarlo. Yo ya estaba desesperado como productor, porque claro, si tardábamos 6 capítulos, nos íbamos a 2 años. Y si la serie ya se fue de presupuesto y nos hemos ido bastante de presupuesto, pues vamos, si hubiéramos ido ahí. Lo que pasa es que es verdad que una vez encontrado el tono y encontrado tal, o sea, luego ya fue mucho más fácil, ¿no? Pero es verdad que encontrar esto, bueno, nos ha costado muchísimo, ¿no? Entonces, Bueno, ahora pedimos vuestra participación. Os vamos a proyectar un QR. Quien quiera participar en la encuesta, a ver, ahí tenéis el QR. Me voy a apartar porque podáis hacerle una foto. ¿Sí? ¿Lo tenéis?
La primera pregunta, para que lo vayáis pensando antes de que pase Pedro la diapositiva, es ¿qué emoción os ha producido el documental? ¿Vale? Venga, vamos allá. A ver. Tenéis arriba, si no os ha dado tiempo al QR, el código para meterlo en WhatsApp. Una palabra. Una palabra. Una palabra. Si habéis puesto una y queréis meter otra, le dais a validar y os sigue dejando. Ninguna emoción. Uf, ¿tenemos un escéptico en la sala? Cambio, acción, alegría, amor, nada. Hay gente dura en esta sala, ¿eh? Inspiración, cambio, optimismo, confianza, bondad. Bueno, muy diverso. A mí la primera emoción que me ha surgido es que siempre me estudié la definición del desarrollo sostenible, ¿no? Y nunca la había entendido tan bien como cuando vi vuestro documental. O sea, lo vi plasmado, ¿no? De cómo satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las futuras generaciones a satisfacer las suyas. Y ahí lo tenemos. Vale, bueno, pues venga, siguiente pregunta. Hemos visto que entrevistáis a muchos expertos y expertas y a científicos y dan muchas soluciones, ¿no? En el proyecto que estudiáis, pues hay un panel de soluciones, ese puzzle que nos mostraba Javier. Entonces, ¿cuál crees que es la más replicable? Bueno, yo creo que en cada sector o en cada campo lo dice Paul Hawken, ¿no? Dice, hay que dar soluciones en alimentación, en transporte, en ciudades, en industria. Yo creo que todas son, o sea, que todas es verdad que en cada campo tiene sus soluciones replicables, ¿no? Lo que pasa es verdad que hay algunas, por ejemplo, el cemento que sale en el primer capítulo, o los plásticos, ¿no? Que hay soluciones ya con algas, otros materiales biodegradables, que efectivamente son muy específicas para un sector, que no esté en ese sector, no, pero claro, son de un impacto enorme, o sea, que puede ser un 5 un 8%, de repente cambia, ¿no? Yo creo bueno, que las ciudades, pues es verdad, hay soluciones que lo veremos en el capítulo 2 que son muy conocidas, ¿no? Como la bicicleta o como sistema de transporte o como el reciclaje de residuos. O sea, yo creo que en cada sector tienes tus soluciones, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay algunas que dependen de nosotros y que dependen de cada persona y que dependen pues, de colectivos locales, y hay otras que dependen de la administración, otras que dependen de la industria, ¿no? Entonces aquí hemos también, en cada capítulo, yo creo que tuvimos el debate de si hacíamos capítulos muy monográficos, ¿no? Uno hablar de energía, otro hablar de ciudades, otro de agricultura, y al final preferimos mezclarlo y ir por temáticas, bueno, por conceptos, ¿no? O sea, el conceptos de, por ejemplo, el segundo es la imaginación, es el what if, es si cambiamos temas. Otro es la metamorfosis, o sea, mutaciones así que ha habido en algunos sectores o cambios. Bueno, yo creo que era un poco esa temática general. A la vez que si vamos avanzando, pues en el primero vemos soluciones que ya estamos en el 8%, pues luego vamos a ir avanzando, bueno, hasta llegar al 100%, si es que al final se llega al 100% de sobra, ¿no? Y luego hay cosas que efectivamente, bueno, todos la tenemos ahí, que quizá lo hemos sacado menos, aunque ahí en el capítulo cuarto se trata todo el tema de energía, las renovables y demás que todos conocemos, que se está acelerando enormemente. Bueno, no solo porque Europa ha apostado, sino que ahora los chinos están apostando muchísimo, y el cambio que está dando ahora mismo en renovables pues es brutal. O sea, el año pasado más del 90% de la inversión en energía ha sido en renovables en el mundo. O sea, que son datos. Y ahora viene el almacenamiento, lo del almacenamiento de energía, que ha abaratado no sé, al 10%, o sea, lo que era 100 ahora es 10 en 5 años. El último año ha bajado a la mitad el almacenamiento de energía, y ahora es que se puede almacenar energía en transportes marítimos, en grandes camiones, en tractores, en fábricas, en fin, está haciendo un cambio ahora mismo brutal. Ese sí que es de los chinos, o sea, son los que han contaminado más y ahora son los que están metiendo ese cambio. Pero efectivamente también se está acelerando ese cambio en muchos sectores, ¿no? Entonces yo creo que también hay una sensación de que, bueno, que la industria se ha puesto las pilas, los gobiernos unos más que otros, pero bueno, se está avanzando desde el Acuerdo de París, por lo menos en una dirección bastante clara, pero también las ciudades, también las comunidades, la gente. O sea, yo creo que ese cambio
Es verdad que no se habla tanto como se hablaba a lo mejor hace 5 o 10 años ante la pandemia, pero en cambio ahora se está acelerando, pero mucho, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante esperanza, aunque efectivamente aparecen los negacionistas, aparece también el presidente de Estados Unidos, aparecen, o sea, quiero decir, la cosa no va a ser fácil, ¿no? El conflicto también está siendo también fuerte y, bueno, como en toda época de cambio, lógicamente hay fuerzas que resisten, hay gente que avanza y se acelera el conflicto, lógicamente, ¿no? Bueno, en esta universidad también somos generadores de conocimiento y se transfiere mucha tecnología, ¿no? Hay muchas líneas de investigación que están avanzando en esto de la transformación sostenible. Entonces, ¿cuál sería para ti la clave para que estos proyectos fuesen, que no tuvieran solo un impacto local, sino fuesen más escalables y impactasen más a nivel global? ¿Proyectos de la universidad o En proyectos? general, los nuestros, Ya. Bueno, pero nosotros, o sea, sí hemos elegido proyectos que sean escalables, porque es verdad que luego hay soluciones muy locales de un ecosistema o de una ciudad. Bueno, hemos tratado de buscar soluciones que sean escalables, con distinta adaptación a cada zona o país, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que un poco de cara a la universidad, o sea, para mí el tema principal es el cambiar todos la mentalidad de eso, de lo que contaba muy bien Paul Hawke, ¿no? Hemos sido una sociedad degenerativa, de usar y tirar, y hay que pasar a ser una sociedad regenerativa, es decir, al final los recursos son limitados. Esa sensación, el otro día lo explicaba alguien muy bien, es decir, la humanidad, bueno, la humanidad en esta etapa, porque es verdad que sí hay pueblos indígenas muy conservacionistas y tal, pero la humanidad en esta etapa estamos pasando de ser niños de 4 o 5 años que usan las cosas y las tiran, cogen el juguete y lo tiran, a niños ya de 6 8 años, ¿no? Ya que hay alguno que dices, oye, el juguete voy a conservarlo y voy a guardarlo y voy a limpiar esto porque mañana tengo que volver a cogerlo, ¿no? Entonces, eso tan básico, la humanidad o en los últimos siglos no lo está haciendo. O sea, la humanidad extraía carbón, extraía petróleo, cortaba árboles y decía, esto es infinito, ¿no? Y tiraba los recursos como si fuera infinito y como... Entonces, yo creo que esa mentalidad de pasar a ser niño ya de uso de razón, esta sociedad industrial tiene que pasar ahí. Parece un símil bastante básico, pero yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Entonces, solo pensar en esa clave cuando hagamos cualquier proyecto de ingeniería, cualquier intervención de cualquier tipo, o sea, nosotros tenemos que pensar que efectivamente, bueno, esto tiene que ser sostenible, tiene que ser regenerativo, tenemos que intervenir en el medio ambiente, en las industrias, tenemos que intervenir y tal, pero hay que hacerlo con una mentalidad de, de conservar, de economía circular, y eso va a estar ahí. O sea, ese es el mundo que nos viene, ¿no? Todavía estamos en el cambio de mentalidad, pero ya empieza a ser mayoritario y es lo que tenemos que hacer ya en las próximas décadas. Entonces, es un cambio que no es sencillo, ¿eh? Porque de pensar todos en degenerar y tirar, todos, ¿eh? Pero prácticamente todos, a decir, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, vale, pues pedimos de nuevo vuestra ayuda. A nosotros, para nuestro segundo Cineforum, nos gustaría tener pues, una mesa redonda, ¿no? Con diferentes proyectos de la universidad. Entonces, os vamos a pedir los proyectos de la universidad que vosotros conozcáis que tengan que ver con esa transformación sostenible. Yo qué sé, un profesor que da una asignatura especial, un proyecto como hay de investigación, ¿no? De, pues, por ejemplo, Alianza Cucero, que va un poco para descarbonizar la industria española. No sé, el Net Zero Cities de aquí de Madrid, ¿no? Que también lo lleva un investigador o participa un investigador de esta escuela, ¿no? Para descarbonizar Madrid en el 2050. Las comunidades ELISA. ¿Qué se os puede ocurrir? Mira, aparece el ITD, que es donde se lideran las alianzas Cucero. Comunidades energéticas. Hay una comunidad ELISA también, ¿no? Que está trabajando en temas solares. Fotovoltaica Campus Sur. Ah, comunidad energética de la Comunidad Aurora. El Circulab, que el Circulab lo conozco bien, ¿no? Nació aquí en la escuela
en principio por unos alumnos que formaron una asociación acompañada de profesorado y investigadores. Y no sé si conocéis, al salir en la piscina hay un contenedor azul, ahí está el Circulab y trata de economía circular. Bueno, pues plantearemos este panel, utilizaremos vuestras sugerencias e intentaremos hacer un poquito de investigación para ver qué os podemos mostrar en el segundo Cineforum. Vale, pues una de las últimas preguntas que nos gustaría hacerte, antes de dar la palabra al público, es toda esta energía que despierta vuestro documental, vuestra docuserie, nos hacen ganas de actuar, ¿no? Por ejemplo, a Almudena y a mí transmitimos a la escuela que queríamos hacer esto. ¿Vosotros cómo tenéis pensado canalizar toda esta energía que se está generando con Hope para que llegue a hacerse algo transformador? Eh, a ver, yo creo que bueno, tenemos dos partes, ¿vale? Está la parte de Javier Peña y la parte de la productora. O sea, la Mm. productora lo que estamos haciendo es esto, o sea, intentar divulgarla, que se vea también en Europa. Presentamos el Parlamento Europeo con Teresa Rivera el día 3 de diciembre y hemos llegado a un acuerdo con los de Transition Towns, que son eso, 1000 ciudades en el mundo para proyectarlo y para tal. Ya no podemos ir nosotros, pero que sean ellos los que muevan y demás. Y, bueno, con bastantes grupos en Latinoamérica, con universidades, con escuelas. O sea, lo que queremos es que se divulgue. Y la parte de la productora, aparte de venderlo en televisiones, que se ha vendido ya a 5 o 6 países y estamos con ese tema, ¿vale? Y luego Javier está metido en un movimiento bueno, de coordinar con grupos locales, iniciativas locales en España y también en otros países, de grupos que están queriendo cambiar pues, sus pueblos, sus ciudades bueno, o comunidades y tal, con ese tema, ¿no? Entonces el grupo de acción, ellos está con, ay, ¿cómo se llama? Entonces, Hope Revolution tienes en la web y tienes ahí iniciativas. Y bueno, se han montado no sé cuántos cientos de grupos locales y están ahí intentando coordinar, que cada grupo funcione por sí mismo, pero bueno, también hay una coordinación, un apoyo, sobre todo un intercambio de experiencia y opiniones, porque muchas veces el ver otras cosas parecidas, pues te inspira y te organiza y te sientes conectado, ¿no? Y unido. Entonces yo creo que Javier sigue con sus vídeos, pero está muy activo con esos grupos locales no sé, también le llama Hope Action, bueno, en Ujú. sus redes sociales lo sigues y ahí tiene un montón de iniciativas y tiene una web y muy potente ese movimiento, ¿no? Ujú. La idea es actuar, o sea, la idea es mover a actuar y yo creo que con un sentimiento también de totalmente en red y deslocalizado, no se trata de liderar nada, cada grupo tiene que liderar, tiene que mover. Lo que pasa es que es verdad que esa experiencia, ese compartir, pues te ayuda mucho, ¿no? Te Ujú. ayuda mucho para... Todos somos capaces de inventar, pero si ves otros 8 proyectos parecidos, pues ya inventas Sobre sobre, seguro. sobre seguro y tú adaptas y ahí innovas y tal. Esa es Mm. un poco la idea, sí. Fenomenal. Mm. ¿Y qué consejo le darías a toda la sala, ¿no? Para que enfoquen su talento y su carrera a impactar y a conseguir un futuro más sostenible? Bueno, yo creo que o sea, hay varios planos, ¿no? O sea, uno de ellos es lo que decía antes, ¿no? Tener siempre en cuenta cuando estés trabajando en un proyecto del que sea, tener en cuenta cómo repercute hacia un futuro más sostenible, un futuro mejor, o cómo podemos ayudar. No solo en la técnica, o sea, siempre la técnica asociada al tema social, la comunidad, al tema ecológico, ¿no? O sea, yo creo que eso es básico, esa mentalidad y tenerla metida a todos, ¿no? Que parece a lo mejor obvio, pero hace 20 años no estaba. O sea, y no estaba en las universidades, no estaba en las empresas, yo trabajo en ingeniería, no estaba, ¿vale? Y ese cambio, yo creo que irlo metiendo es importantísimo. Y luego el otro tema es atreverse en la innovación y la disrupción, ¿no? O sea, es verdad que todos tenemos gente muy creativa, como decía antes, y gente menos, pero todos se nos ocurren cosas y novedades y innovaciones, ¿no? Entonces, atreverse a eso, el atreverse a arriesgarse, a equivocarse, ¿no? Eso los americanos lo tienen muy metido, ¿no? Lo de decir, hasta que te has dado 2 bofetadas creando una empresa, exagerando lo de los americanos que están creando y destruyendo, pero sí atreverse a innovar, a equivocarse, a probar y a trabajar en equipo sobre ideas nuevas, ¿no? Yo creo que eso, los que estáis en la universidad o tal, para mí es un mensaje que tenéis que asumir, ¿no? Equivocarse es bueno, o sea, equivocarse es bueno. O sea, hombre, si te equivocas 10 veces seguidas, pues, o sea, equivocarse con apoyo, con probar, con no sé qué, pero hay que romper ese tema
Y además, bueno, hay iniciativas esto como la de esta chica, que era un proyecto del MIT, ¿no? Que se le ocurre el tema del cemento, pero sale en el capítulo 3 me parece que es el tema de las algas, de otra mujer también esto es una universidad, no sé, es de la costa oeste, ¿no? No sé si es Stanford o Berkeley, ¿no? Estas, que también se le ocurría el tema de hacer plásticos con algas, ¿no? Entonces empezó ella un proyecto con algunos colegas de la universidad, sacando fondos y tal, y al final, bueno, pues está haciendo eh, bolsas de plástico tan resistentes como el plástico, todo con algas, ¿no? Entonces se puede innovar en muchísimas cosas en ese sentido. O también se puede tener la licencia de ellos, ¿no? Y fabricarlo aquí, que también se puede hacer de otra manera. Pero bueno, en principio yo creo que eso, o sea, ser creativo y si no es creativo, júntate con un grupo donde haya un creativo y tú eres el que le pones la sensatez o la técnica o los Excel, ¿no? Pero es decir, trabajar esa creatividad, ¿no? O sea, yo creo que se pueden montar empresas y se pueden montar iniciativas dentro de empresas ya más grandes. Es decir, el cambio el cambio social va a exigir mucha creatividad, muchísima innovación. Entonces, atrevámonos a hacer eso, ¿no? Y hay posibilidades, yo creo, inmensas ahora mismo de ese tema. ¿Mm? Bueno, pues lo último que os pedimos para que participéis en otra encuesta, la última pregunta, es que penséis un poco en lo que nos ha dicho Mariano y nos digáis cómo desde vuestro rol, ya seáis estudiantes, investigadores, profesoras, cómo podríais apoyar o impactar en ese futuro más sostenible. ¿No se os ocurre nada? Bueno, lo primero, el TFM, ¿no? Que aquí seguro que tenéis que entregar alguno, pues meter ahí qué impactos sociales, ambientales, económicos de la innovación, mira, divulgación. Nos vendría muy bien que le contasteis a vuestros amigos que esto ha sido divertido y que el día 13 de febrero tenemos la otra sesión. La creatividad, mostrar experiencias inspiradoras, divulgando prácticas positivas, emprendiendo. Ah, mira, alguien viene andando a la escuela, ¿no? Para... Muy bien. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias por vuestros consejos. Los guardaremos todos y haremos un remix para la siguiente sesión. Y ahora os cedemos la palabra. Viene nuestra ronda de preguntas, así que si tenéis alguna duda, levantad la mano. ¿Alguna pregunta que hacer, Mariano? Bueno, yo, mientras que levantéis las manos, simplemente dos cosas. Una, dar la enhorabuena porque creo que es un proyecto precioso, visualmente, artísticamente. O sea, creo que es una serie preciosa como tal. O sea, que decir que enhorabuena a nivel cinéfilo, Y por otro lado, también aprovechar para preguntarte, como universidad, no sé si tienes pensada una segunda temporada. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos participar como comunidad universitaria a nuevos proyectos que podáis tener en los que, bueno, pues creo que hay un colectivo, aquí hay una representación de doctorandos, profesores, estudiantes de máster. Nos gustaría participar en tu nueva temporada. Esa sería a mí en la parte de organización de eventos. Pregunta. Es un poco abierta. Luego ya pasamos a las preguntas de los profesionales del sector. No, pues segunda temporada no sabemos si habrá todavía. De momento estamos descansando y moviendo esta temporada. Sí tenemos ya tenemos algún proyecto documental relacionado con esto, pero tiene que ver con todo el mundo de la agricultura y de la alimentación y la salud, ¿no? Que tiene, yo creo que es un tema también un tema importante. Y estamos hablando de un documental de bosque de alimentos, le contaba a Almudena antes, ¿no? Este es un proyecto que surge de una universidad española, de la Universidad del País Vasco, que está con un bosque de alimentos en Artajona, en Navarra, y es un proyecto europeo con una universidad de Estonia, ¿no? Y han conseguido fondos europeos y, bueno, había una parte para hacer un documental del tema, ¿no? O sea, que yo creo también que es verdad que es una manera también de difundir, porque aparte luego de todos los papers e informes que se sacan, pues sacar un documental cortito para contarlo y divulgarlo,
que además yo estuve el otro día en Estonia, que tenía que ir a recibir un premio y justo estuve viendo y el cámara ya estuvo sacando una ardilla, cómo salía y tal, pues eso, hay que contar historias. Digo, ya tenemos una protagonista, que es la ardilla, ¿no? De cómo va a ir evolucionando el proyecto, porque al final hay que contarlo así con historias. Y a mí que me salga un científico y me cuente todo el bosque, lo sacaremos, pero un minuto, ¿vale? Pero luego hay que contar cómo los vecinos han participado, cómo han... Entonces, bueno, yo creo que en eso a nosotros también nos llegan muchos proyectos, nos llegan ideas, pues es una manera también de ir trabajando. O sea, yo creo que tenéis que ver un poco cómo incorporar el audiovisual en la comunicación, ¿no? En la comunicación de trabajos de la universidad, en estudios, porque además el audiovisual, o sea, una de las grandes ventajas es que ahora mismo llega a todo el mundo a todas horas, porque gracias a la capacidad de los móviles que tenemos bueno, todas las plataformas que hay, todos los sistemas. Y luego es verdad que es un lenguaje que ya entiende, que es universal, ¿no? Y que se entiende muy fácil. Entonces, y se ha abaratado mucho dentro de lo que cabe. O sea, ya no era lo mismo rodar en Super 8 que rodar ahora con un iPhone, que se puede rodar casi con un iPhone, ¿no? Entonces, es verdad que el audiovisual, tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto profesores, tanto alumnos en proyectos, como que es una manera de transmitir y de comunicar y de divulgar mucho más potente pues, que un libro con un paper, ¿no? Que también tiene que seguir siendo, pero es verdad que cada uno tiene su canal, su medio y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues abiertos a poco. Somos una productora pequeñita, no hacemos 7 proyectos al año, hacemos uno o dos, pero bueno, que aquí estamos, ¿no? Sí. Enhorabuena porque además se nota mucho o sea, yo veo muchos documentales, o sea que no soy un experto, pero veo muchos documentales y está súper bien hecho. O sea que a mí me ha sorprendido mucho la calidad también, ¿no? Del esto. Y sobre todo me ha sorprendido una cosa, el guión. Porque yo quería preguntarte sobre eso, porque, o sea, al ser un documental nos parece como que va a ser todo muy plano y nos van a contar cosas una detrás de otra, pero también hay una tensión y a mí me ha sorprendido una cosa y de paso hago un comentario, ¿no? O sea, me ha encantado el tono propositivo de cosas que se pueden hacer y construir, pero de repente, y estás todo y subiendo y estás todo encantado de todas esas iniciativas, y de repente hay un momento que a lo mejor todo se va al traste en el cabo Pulmón, ¿eh? Que es cuando pues, la inmobiliaria, o sea, los promotores inmobiliarios están a punto de destruirlo, porque no solamente consiste en construir, sino también evitar que se destruyan este tipo de proyectos, ¿no? Y sin embargo, es el activismo político, la contestación de la gente la que hace revertir esa decisión que en principio parecía esto imposible de contener, ¿eh? O sea que a mí también me parece que es también un guiño para decir, aunque sean 2 minutos, el activismo también sirve para estar atentos a que no te destruyan lo que has construido, ¿eh? Pero el tema del guión a mí me parece súper interesante, pero no me había dado cuenta, pero a mí me subió y de repente hubo una tensión en eso. No sé si estaba pensado o esto os salió Sí, así. sí, no, a ver, o sea, el guión, o sea, yo en el cine todo lo que hago, yo soy bastante obseso del guión. A mí sin un buen guión creo que no hay una buena película. Con un buen guión a veces salen regulares películas, pero al revés, con un mal guión o con un guión regular no sale una buena película. En el campo de documentales que es distinto, o sea, tú cuando rodas una película, tú tienes un guión y tienes escena a escena. Tienes definido cómo se coloca cada personaje, cómo es el ambiente, qué dice cada uno, el diálogo, tal. O sea, un guión de una película, si lo habéis visto, está súper pensado. Luego llega el director y hace cambios y luego en el montaje se hacen pequeños cambios, pero el guión ya te va definiendo todo cómo va a pasar. En el documental no es así. O sea, en el documental, o sea, en muchos casos, o sea, bueno, tienes una idea de lo que quieres, de las historias que quieres contar,
Pero fijaos aquí que nosotros teníamos rodados, pues aquí hay 3 historias, ¿no? O sea, está la de Cabo Pulmo, el cemento, y la de, bueno, la meseta, lo de Murcia y lo es, quizá 4. Bueno, pues salir 4. Como media hay 3, 4 historias principales, a veces sale alguno más, salen expertos. Entonces, claro, tú al final tienes la entrevista a Hawken, tienes la entrevista a Rostron, al alemán, bueno, metes algunas frases de Gal García Bernal o de tal, y tienes las 4 entrevistas que tú ten en cuenta que cuando vamos a Cabo Pulmo tampoco sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque no hemos ido nunca. O sea, una buena, no sé, estos que trabajan para Netflix y tal, han mandado un equipo de 7 a Cabo Pulmo, entrevistan y tal, y luego dicen, oye, que sí, que este tío da muy bien, y hacen pruebas de cámara y tal. Nosotros llegamos allí, sabemos más o menos lo que hay, pero que si no sabemos si van a comunicar bien o mal. Y de hecho algunas han subido porque ha salido muy bien y hay otras que, bueno, las hemos reducido porque una vez allí como que no había tanta historia, no hay tantos personajes y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave del guión en los documentales? Sobre todo el montaje. O sea, nosotros hemos tenido muy buenos montadores, vamos, de hecho, Antonio Escalonilla, pero luego todo el equipo y tal, son gente de muy primerísimo nivel. Es verdad que el director, los 2 directores, uno de ellos Álvaro Ron, o sea, el director no es Javier, que eso también hay una cierta confusión. O sea, Javier es el creador, es de todas las ideas, está ahí, él es el narrador, pero hay 2 directores y uno de ellos, sobre todo Álvaro Ron, que está trabajando en Hollywood todo el día. O sea, es un tipo de muy primer nivel internacional, que ha trabajado aquí por la mitad de lo que cobra en Hollywood, porque si no, no sé. Pero bueno, la encantó este proyecto y por eso se metió, ¿no? Entonces, y un equipo de montadores muy buenos, guionistas, montadores también. O sea, que antes de que el montador monte, hay un guionista montador que va cogiendo un poco todas las historias. Y entonces al final luego ya monta, luego el director supervisa, luego Javier entra y Javier no sé qué, bueno, y él pone su toque y no sé qué. Entonces es un proceso, pues decía lo de los 5 meses, es que es muy complicado conseguir eso. Y bueno, al final lo creemos que ha salido bien, pero bueno, con mucho, con mucha dificultad. Pero bueno, es así, ese es lo bonito del documental, ¿no? Que al final lo creas luego en el guión y la historia lo creas luego en el montaje, ¿no? Bueno, lo primero, darte la enhorabuena y hacerla extensible a todo el equipo, porque es una pieza que me parece excepcional. Y precisamente por esto que estabas comentando, yo quería preguntarte, cuando empezasteis, dijiste, bueno, hemos conseguido 100.000 euros de un crowdfunding, el proyecto ha llegado a 2.600.000. Supongo que habrá habido algunos momentos imposibles y que puede que en algún momento hayas dicho, no sé si esto merece la pena. Desde luego, creo que merece mucho la pena. Si ha llegado un momento de esos, ¿cuál ha sido la palanca para decir, tenemos que sacar esto, sea como sea, porque merece la pena? Eh, bueno, yo creo que, a ver, o sea, aquí estamos. O sea, el proyecto es un proyecto de la productora que soy yo. O sea, el loco que se ha metido he sido yo. Se ha metido Javier y ha echado miles de horas y tal, y otra gente ha echado, pero bueno, el que ha arriesgado su dinero y el que le falta por recuperar bastante dinero soy yo. Pero bueno, yo creo que eso también, o sea, los que somos emprendedores hemos estado en muchas cosas, pues sabes que a veces ganas dinero y a veces no. O sea, yo creo que también yo cuando escucho también a emprendedores americanos en una escala esa con varios ceros más de lo que, de lo que hemos invertido, tiene también esa sensación. Yo a Bill Gates se lo he oído mucho, ¿no? Dice, la sociedad me ha dado mucho, porque al final poder hacer un proyecto y ganar, no sé qué, cientos de miles de millones, y yo quiero devolverlo a la sociedad. Y lo voy a devolver con, bueno, pues el Bill Gates ha donado el 90 y tantos % de su fortuna a la fundación esta, que es el mayor inversor en África sobre temas de salud del mundo. O sea, no hay ningún país que invierta como Bill Gates en África, ¿no? Y bueno, yo me lo tomaba así, esta es mi manera de devolver a la sociedad el dinero que he ganado en otras épocas, ¿no? Entonces es verdad que me encanta que me digáis eso porque es la recompensa de decir, oye, que esto es muy bueno, que esto ha salido bien, que nos gusta, ¿no? Porque es verdad que es una manera de devolver un poco a la sociedad lo que has hecho. Y dudas todas, porque había un momento el año pasado que decía yo, es que encima me voy a arruinar, porque estaba a punto. Al final he parado y digo, bueno, no me arruino, pero claro, es verdad que hay un momento de vértigo, decir, paremos, paremos, porque esto no... Luego ha habido, es un proyecto europeo, Eurimatch,
que contábamos con él y nos daba medio millón y al final no entró por un punto. Teníamos 78 y el corte fue 79. Cosas de esas que pasa, os pasa también en la universidad, cuando aplicas un programa de estos, nos pasa a todos, ¿no? Entonces a veces es verdad que calculas mal y dices, bueno, pues... Pero bueno, es que es así es así la vida, ¿no? Los negocios. Bueno, me uno a la enhorabuena primero, me ha gustado mucho. Quería preguntar si habéis tenido la oportunidad de, quizá no ya de rodar, pero al menos de considerar proyectos en sitios como la India o como África. Y por lo que pregunto es, bueno, porque la lucha contra el cambio climático parece a veces una carrera en la que te mueve en la línea de meta todo el tiempo, ¿no? Pues ahora China empieza a meterse caña con el cambio climático, pero va a llegar la India, necesita conciliar con el desarrollo que necesita, es muy complicado, y después va a venir África, ¿vale? Entonces, casos como lo que habéis explicado, en el que pues, la mujer de Cabo Pulmo explica que no solo es proteger el medio ambiente, sino que ahora vivimos de ello, ¿vale? Concilia la capacidad de desarrollo económico con, bueno, con el cambio climático. Entonces, no sé si habéis tenido la oportunidad, eso, rodar me parece más complicado, pero de ver ejemplos en la India o en África durante la serie o mientras preparabais el documental. Hay un proyecto muy famoso, por ejemplo, en África, que es una línea de vegetación que están haciendo en África Central y está la comunidad involucrada, los agricultores, para parar que el Sáhara se extienda hacia África Central, ¿vale? Que les va el medio de subsistencia en ello, ¿no? Pues proyectos de ese tipo me parece muy importante para conciliar con el desarrollo económico. Sí, la Gran Muralla Verde, sí, es un proyecto muy interesante. Sí, a ver, os tenéis que ver toda la serie, ¿eh? O sea, Carnes Total la tenéis en RTP Play, Claro, claro. Movistar. Hemos rodado en Filipinas, en la India, en Kenia. Ahí sale un proyecto de Etiopía también y sale otro en América del Sur sale otro de Ecuador, ¿no? De la selva amazónica con los indígenas y tal, ¿no? O sea, y ahí sí que es verdad que tiene más sesgo occidental, porque también es más fácil rodar en Europa o Estados Unidos. Lo de África es que fue un dineral, pero bueno, había que ir a África, había que ir a África. Y Kenia es el país además que tiene más proyectos interesantes. Eh, y además es que es verdad, es curioso, porque yo creo que el tema del cambio climático, que lo tenemos muy centralizado aquí, es verdad que Europa se ha movido mucho, pero hay mucha más conciencia en muchos sitios de la que nos parece. Y eso yo creo también ha sido una sorpresa de verlo, ¿no? La cantidad de proyectos interesantes y además muy imaginativos. En Kenia, por ejemplo, veréis que hay un proyecto de motocicletas, pues son motos muy sencillas eléctricas y que están funcionando por toda la ciudad, por Nairobi, ¿no? Es súper interesante. Y el de la India es un proyecto de un arroz, una innovación en arroz que es mucho más productivo y que además es mucho menos generador de CO2 y tal. O sea, yo creo que hay proyectos muy interesantes y efectivamente procuramos tener el balance entre mundo más desarrollado o otros o países más en desarrollo, historias contadas por hombres y por mujeres, blancos y no sé qué. O sea, hemos tenido ese equilibrio y luego intentando que esa gente comunique bien. En fin, no ha sido fácil, pero bueno, más o menos el equilibrio yo creo que está casi conseguido, ¿vale? Entonces, bueno, cuando veáis el 5 y el 6 sobre todo, sale mucho África, India y Ecuador y salen temas ahí interesantes. Sí. Hola, consultarte, igual no he visto la serie completa, pero a veces vemos estos ejemplos como en países en vías de desarrollo y se ve como distante o se ve como esta lucha porque precisamente están viviendo cosas que países en Europa o en Estados Unidos ya se ha explotado, ya se ha visto, ya se ha parado. Pero ahora mismo suceden cosas en las ciudades. Y bueno, sin ir lejos, acá como en los incendios que no se producen en las ciudades, pero siento que son cosas que no se dan no se les da tanta vista de que sí es un problema y a veces nos saca de onda ver que eso está sucediendo acá y, y que se está viviendo tan fuerte como se vive en otros países en vías de desarrollo.
¿Cuál sería un poco Que si le han dado foco o le van a dar foco también a ver a eso, una perspectiva más cercana. Me refiero no por quitarle importancia a lo que se hace en países en vías de desarrollo, sino para ver un punto más cercano en decir, esto también puede pasar o esto podemos hacer desde la ciudad o hacerlo desde, yo qué sé, desde España, desde Europa y tal. Y gracias, estuvo muy bueno y esto de contar historias ha estado, o sea, es algo que me ha gustado cómo lo has hecho. Mm. Sí, yo creo que la idea es efectivamente contarlo desde todos los puntos de vista de ciudad, del campo, de distintos continentes, ¿no? Nos ha faltado Australia, pero el resto de continentes están más o menos representados. Es verdad que son, o sea, que no es extrapolable siempre lo que se está haciendo en una ciudad o una localidad de, pues por ejemplo, eso, no sé, en Colombia, que lo que se está haciendo, que curiosamente en Colombia ha habido alcaldes ecologistas, han hecho cosas impresionantes en Bogotá, en Medellín y tal, cosas que por delante de España, por ejemplo, claramente, ¿no? Es verdad que hay otras ciudades europeas, pero España en eso no somos precisamente de los más avanzados, ¿no? Yo veo la sensibilidad medioambiental que hay en cualquier país europeo, o que hay en Colombia, o que hay en México incluso, y yo creo que es verdad que hay cosas muy sorprendentes y más avanzadas, ¿no? Entonces también queríamos ver un poco eso, la parte que es replicable, ¿no? La parte que te dan ideas y es replicable, pero bueno, en algunos casos se nos han quedado también fuera temas que teníamos ya rodados o que teníamos ya palabrados y luego no han cabido en la serie, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el áreas de restauración marina, hay un proyecto de la Fundación de Biodiversidad, están trabajando ahora, bueno, como sabéis, casi media España se está intentando hacer áreas naturales de regeneración marina, no es como Cabo Pulmo, pero de ese estilo, ¿no? O sea, zonas donde, y además en proyectos con científicos, pescadores, comunidades locales, o sea, que se está haciendo, por ejemplo, en Galicia había un proyecto que estuvimos rodándolo y luego, pues al final es que no cabía, es que no podíamos juntar todo, ¿no? Entonces, comunidades energéticas, que salía ahí el tema, y teníamos una en Bélgica también, muy bonita, pero que tampoco cabía, o sea, es que no cabía todo. Hay segunda temporada, o sea, es verdad que hay material de segunda temporada, pero bueno, habría que montarlo, ¿no? Y que rodarlo, que es un... Hola. También enhorabuena, yo sí la había visto la serie en casa y me encantó y bueno, pues cuando luego me dijeron que estabais con la idea, digo, "Oh, qué bien, ¿no?" Ujú. Y vamos a ver si lo llevamos al Campus Sur. Estoy ya ahora más animado. No sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Te quería decir, es decir, antes has hablado de eso, pues de un poco la visión crítica a veces o de la crítica desde la izquierda. Yo cuando lo he comentado, ¿no? Este documental tengo un amigo que sí trabaja en las ciudades energéticas, en transición y desde hace muchos años y tal, ¿no? Y él estaba también un poco crítico con el documental porque decía que parecía como demasiado, como que parece que todo es muy sencillo, ¿no? Es decir, las cosas no son tan sencillas. A lo Ya, mejor él se ha tenido ya. que pegar mucho y está currando en eso, ¿no? O también pues con otro profe que hemos estado también en otro evento hoy y él es más cuestionador del sistema, ¿no? Y este a lo mejor pues no hace ninguna, los documentales no hace una crítica a lo mejor al más al sistema global o al modelo de desarrollo o algo así, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo encajáis eso? ¿Cuál es vuestra visión? Si habéis tenido diálogo pues con grupos o ecologistas o en transición o más críticos del sistema global, ¿os ha aportado algo? ¿Ha habido ahí una comunicación que os ha podido? ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Las críticas os han Ya. machacado y ya está? No, No sé, fíjate, ¿cómo lo nosotros... habéis vivido o si ha habido ese Ya. diálogo suscitado por esto? O sea, nosotros o sea, al principio pensábamos que habría críticas desde, bueno, desde la gente más extrema derecha, más resistentes y más tal, y que habría críticas también por la gente más del cambio más rápido, más no sé qué tal. Y sin embargo no lo ha sabido. Yo la duda es si es que no está llegando todavía suficiente, que puede ser una duda. Yo me lo contaba, no sé, Clemente Álvarez del País en la presentación nos lo dijo, pero la extrema derecha os va a machacar, como están ahora y tal. Yo creo que no ha llegado, que no les ha llegado. Que no ven estas cosas, no les ha llegado. No sé si llegará o no. Y la parte esta es verdad que sí ha habido críticas, pero mucho menos de la que esperábamos, ¿no? O
sea, yo creo que también la gente más crítica o más antisistema, ¿no? Anticapitalistas y yo creo que también entienden que efectivamente un producto de divulgación y de tal que tiene que ser un poco más general, o sea, que no puedes meterte tan a fondo con la crítica, ¿no? Yo en eso, o sea, yo por ejemplo, el tema de es verdad que el sistema, o sea, que el sistema es degenerativo, o sea, es destructor. Pero cuando te pones a ver, dices, es el capitalismo este tal, pero analicemos también qué pasó en la isla de Pascua, ¿no? O qué pasó en los mayas, o qué pasó en la Edad Media en Europa cuando, bueno, en España, en Castilla, cuando se cortó todo y era degenerativo. Sí, ¿qué quiero decir? Que es una sociedad, es cuando la sociedad avanza mucho y sobre todo avanza de población y avanza de recursos y demás, la tendencia es a destruir, a seguir consumiendo. Y eso ha sido en la historia de la humanidad. Es verdad que luego las comunidades indígenas son muy conservacionistas y tal, pero no crecen de población, no han tenido... Todo eso habría que analizarlo, ¿no? Es decir, pero ¿es solo por el capitalismo? Pues, hombre, en parte hay un capitalismo que es verdad que es destructor, pero también es un poco sustancial el crecimiento humano. O sea, cuando llegamos a Australia había una cantidad de especies impresionantes de animales y tal, y la humanidad acabó con ellas, vamos, en pocos siglos. Entonces, o sea, hemos ido destruyendo especies, destruyendo ecosistemas toda la historia, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad, que ahora se llama capitalismo, pero bueno, otra vez se llamaba, era de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese cambio ahora mismo, pues efectivamente es un cambio de mentalidad de conservar que tiene mucho que ver con los pueblos indígenas, y ahí sí veréis el capítulo sexto, que lo cuentan muy bonito los indígenas, cómo construir y cómo trabajar para ese futuro. Y tiene que ver con ese cambio de mentalidad que tenemos que tener todos. Y como dice Paul Hawken, y Rostro, dice, es que somos suficientemente inteligentes, suficientemente con experiencia, tenemos los mejores recursos de la historia, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es como diciendo que queremos quedarnos aquí, ¿no? Entonces esa sensación que hay resistencia al capitalismo, muchísimas, ¿no? Lo estamos viendo en la cumbre, ahora en la COP, con todos los del petróleo, otros, o sea, son brutales. Pero y ahí también estuvimos discutiendo, sacamos mucho de esa resistencia, sacamos un poco, yo creo que están implícitas, no sé, es verdad que quizá había que las sacado más, ¿eh? Particularmente yo era partidario de sacarlas más, Javier no, pero, pero bueno, o sea, es verdad que es un debate, ¿eh? O sea, se podía sacar un poquito más, un poquito más. Yo pensaba que había que sacar un poquito más de resistencias, ¿no? Porque Javier es muy optimista y es muy de esto, es un camino de rosas. Solo es voluntad, pero y sobre todo decir, si hay una resistencia, pues busquemos otro camino, ¿no? Que también es verdad que a veces en la vida es lo bueno, ¿no? Es decir, cuando tienes un enfrentamiento, no vayas de frente, vamos a buscar otro camino, ¿no? Y vamos a unir por ahí voluntades por otra cosa, vamos a darle otro. Entonces, bueno, ha sido debate, ¿eh? Ha sido un debate, pero no ha habido tanta crítica todavía, ¿eh? A lo mejor, ya. Sí, una preguntilla, a ver, ¿se me oye? Sí. No, bueno, es nada, que muchísimas gracias por el documental. Yo el capítulo este efectivamente lo había visto, no terminé de ver la serie entera, pero hacía mucho tiempo que ya lo vi y entonces pues la verdad que casi lo he visto como con ojos nuevos. Pero además, siempre cuando ves las cosas otra vez te llaman la atención cosas distintas, ¿no? A mí lo que me gustó mucho la otra vez cuando lo vi y en esta vez también, que me conecta mucho con el concepto de regeneración, que yo creo que al final tiene muchísimo que ver con, pues eso, con esa nueva mirada que tenemos que traer a los... ¿no? Decías que en los programas antiguamente esa visión no la había. Yo creo que ahora sí que poco a poco, porque claro, la inercia es enorme, ¿no? Y el cambio cultural es grande, pero en eso estamos intentando moverlo, ¿no? En que al final también es una visión un poco diferente de nuestro papel como humanos, ¿no? O sea, al final hay también una visión de ahí está la naturaleza para que nos sirva y yo lo que veo en la regeneración es mucho más que nosotros somos parte de ese sistema, que lo que hacemos con el ecosistema nos lo hacemos también a nosotros mismos y en ese concepto de diseño es donde viene la regeneración, ¿no? Es, oye, estamos dentro de este sistema y, bueno, pues estamos interconectados y al final nos está capacitando a nuestra salud, a nuestra capacidad de generar riqueza y capacidad de generar vida, ¿no? Entonces, pues eso lo he visto muy claramente hoy aquí. El concepto de regeneración está también muy vinculado a lo que yo conozco de economía circular. O sea, yo cuando me enamoré del concepto de economía circular es cuando estaba haciendo la tesis y de repente leo la abundancia regenerativa, ¿no? Cómo podemos crear riqueza porque la propia naturaleza se regenera, ¿no?
Ahí luego conecto mucho con lo que dice Rafa. Como un mito muy bonito, ¿no? El eterno retorno, el eterno círculo que genera prosperidad infinita, pero la realidad nos demuestra que luego hay muchas dificultades, ¿no? Que para empezar siempre hay una cierta degeneración. El segundo principio de la termodinámica nos lo dice, ¿no? Siempre hay una pequeña pérdida, ¿no? Cada ciclo no es eterno, ¿no? Siempre hay una pequeña pérdida, eso tenemos que ser conscientes. Y luego, pues el sistema es muy, muy, muy lineal todavía. Entonces, para llegar al círculo perfecto estamos lejos, hay que hablar entre nosotros mucho, hay que cambiar muchas inercias que no hemos hecho. Y luego, mira, me apunta aquí una cosa que me ha gustado mucho, que es el positive tipping point, ¿no? O sea, que tenemos ahí los tipping points que nos están como atenazando, ahí llegaremos al 2, ¿qué va a pasar a? Pero me he quedado con ese mensaje de, oye, también está el efecto multiplicador, quizás que hay que explotarlo más. Yo me apunté eso ahí como para darle una siguiente vuelta. Y ya pues un poco como reflexión última, yo creo que hay que conectar con la belleza. Qué bonito es el documental, qué cantidad de riqueza hay ahí, ¿no? Y entonces como intentar poner en valor los intangibles, que es un poco lo que a veces nos falta en los sistemas así pues más de escuela de negocios, de etcétera, ¿no? Que hay cosas que se miden muy bien, otras cosas que se miden peor porque es difícil de medir, pero que son importantísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor explotar un poco más la riqueza y la belleza, la estética, ¿no? Que a veces pues nos faltan las escuelas de ingeniería. Y pues nada, como pregunta, pues no sé, a lo mejor un poco, insistir un poco en ese punto, ¿no? De cómo conseguimos los consensos. Claro, se ve ahí ese grupito, ¿no? De Murcia, sí, tal, hemos convencido hasta el más acérrimo, ¿no? Al que más costaba. Pues ese proceso de cómo convencer al acérrimo, no sé, yo ahí sí que tengo un poco de cuestión porque veo que estamos en un contexto de mucha polarización. Entonces, pues bueno, a lo mejor no sé, una pequeña Pero ahí reflexión. fíjate, no sé si las asambleas por el clima, conocéis un poco, ¿no? Todo el proceso de asambleas por el clima, de elegir a una serie de vecinos y tal. Lo más sorprendente de la gente que ha participado es los consensos que se consiguen hablando. Y vecinos desde extrema derecha hasta extrema derecha, o sea, al final te hablas y hablas de los problemas y tal, y se consiguen unos consensos increíbles, ¿no? Entonces, es diálogo, o sea, es solo diálogo los consensos. Y es verdad que imponer al final nos lleva, no avanza en la sociedad, no avanzamos ni las empresas ni las universidades, ni nada. O sea, hay que dialogar, ¿no? Eso, esa cultura hay que mantenerla, ¿no? Sí, es que sobre todo aparentemente es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque pierdes tiempo, ¿no? Pero a la larga lo ganas. Yo en las empresas, los equipos, o sea, dicen, no, no, es que no tenemos tiempo. No, no, sí, dedícate tiempo porque luego a resolver los conflictos dedicas 7 veces más tiempo. Entonces el diálogo es fundamental, ¿no? Eso yo en las empresas que dirijo empresas también es una experiencia que se aprende mucho, ¿no? Y para avanzar también, ¿no? Y bueno, luego el tema de la serie, os lo he contado, tenemos Hope la serie, tenemos una web que aparte de hay muchas maneras de participar, hay una ropa sostenible estupenda, o sea que Buena lo conoce, que es el que quiera comprar cosas de camisetas, prendas y tal. Y luego, sobre todo, fuera de España, los que tenéis contactos por ahí, se puede ver a través de Vimeo, hay un enlace ahí, porque yo ahí sí decimos mandar la gente de fuera, ¿no? Mandarla de fuera, que se vea. Todos conocemos gente de cualquier país porque es la manera de irla moviendo, ¿no? Ahora tenemos un equipo moviendo por todo el mundo, con universidades de fuera, con organizaciones, pero bueno, es verdad que nos están llamando de mucha gente, de organizaciones, pero todo lo que podáis ayudarnos es un pequeño decir a 3 amigos, mándale un enlace, venga, ver esta serie, ya me comentáis. Bueno, no, no porque, no, es que no porque tenemos que venderla a otras televisiones de fuera. ¿Vale? O sea que se está viendo, se va a ver en Portugal, Croacia, Grecia, Suiza, Italia y Corea de momento y tal, pero bueno, RTV Play es que es gratis, entonces no podemos darla gratis, ¿no? Hay que intentar conseguir. Claro. O sea, en España sí, o sea, en España está así, pero fuera no. Claro. O sea, fuera que la pueden ver por Vimeo, en Hub la serie está el enlace y luego ya habrá televisión, esperemos que haya televisiones de todos lados, ¿vale? Poco a poco esperemos que se pueda ver, pero bueno. Bueno, pues muy bien, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que se me ha hecho muy corto. Después de tanto tiempo prepararlo, yo seguiría aquí de conversación, pero bueno, nos tenemos que ir a casa. Muchas gracias por venir. Yo cerraría diciendo que nos tenemos que mover, o sea, no solamente con pensar, tenemos que ponernos manos a la obra
Cada uno somos diferentes, tenemos gente que es súper creativa, gente que es súper técnica, gente que maneja bien los Excel, que seguro que aquí hay un mogollón de ellos. Entonces, unámonos en grupos para movernos a la acción y conseguir algo tangible. Para el profesorado, tenemos de notas, investigadores, aparte de los papers, comunicar más en audiovisual y trabajar esas competencias del diálogo en las aulas, que yo creo que nos va a venir bien a todos, ¿no? Entonces, bueno, como cierre, os recordamos, teníamos una encuesta, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo a pasar. Como cierre, el día 13 el 13 de febrero vamos a proyectar otro episodio. Entonces hay diferentes temáticas y elegiremos una que nos encaje a todos. Y el lunes vamos a abrir el Circulab por si alguien quiere unirse o seguir conversando más allá de esto y conocer lo que se hace en la UPM y cómo se puede implicar desde cualquier rol que le apetezca, simplemente colaborando en hacer el del 13 un poquito mejor o en hacer su TFG y que le pongamos en contacto con algún investigador o su TFM o lo que queráis. Pues el lunes estaremos de 1:30 a 3:30 en el contenedor azul que hay en la piscina. Me han dicho por aquí que la piscina, mucha gente no sabéis lo que es. Saliendo de la cafetería, la zona de mesas, ahí está el contenedor azul, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por venir y nada, continuará.